Hemos cantado Tu palabra me da vida. Esta es la expresión más profunda de la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Y creo que hemos comentado también antes tus palabras, Señor, antes del Evangelio. Son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es toda la fuerza de la palabra de Dios ante el pueblo de Dios. Porque muchas veces la palabra de Dios pasa desapercibida dentro de una asamblea. El sacerdote, el lector, que es que fuera, lee la palabra, proclama la palabra y la escuchamos como una historieta más del pasado, de tantos siglos o de tantos años. Y creo que no. Es precisamente estas palabras donde se nos dice que la palabra del Señor son espíritu y vida. Son espíritu, ¿por qué motivo? Porque la palabra del Señor ilumina el corazón de todo creyente. ¿Para qué? Para acertar a caminar por las sendas de la vida. Y es vida, porque si no tenemos una guía, no sabemos por dónde caminamos. Por eso la palabra de Dios es vida, es guía en nuestro caminar. Si el hombre, el creyente, no tiene una guía para saber por dónde tirar, para entender qué es pecado, qué no es pecado, qué nos dice el Señor, cómo quiere el Señor que seamos. Y eso lo tenemos precisamente en la palabra de Dios, que hemos proclamado hoy como tantas veces. Y esta palabra de Dios es una palabra eterna. ¿Por qué motivo es eterna? Porque esta palabra de Dios nos guía a la eternidad. Cuando encontremos a este Dios de amor revelado en Cristo, donde no hay llanto ni dolor, donde celebraremos la gran mesa pascual de la liberación de la humanidad. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Este es el enigma que nos cierne a todos los cristianos. Es el enigma que tal vez entra en juego las realidades que a veces escuchamos. Ahora va a venir el aviso, ahora viene el milagro, ahora todo esto se acabó. Vivimos un poco en ese aspecto desconcertados. Y estas realidades de la vida eterna es algo que nos tiene que bloquear el corazón para saber qué es la gran verdad de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? Estamos precisamente en este templo, en torno a esta palabra que está aquí, en torno a esta mesa de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque necesitamos vida, necesitamos la luz del Espíritu, cifrado en esta palabra del Señor, precisamente para que el Espíritu de Cristo oriente todo nuestro caminar y acertemos a entender esta palabra. Hoy hemos escuchado la lectura de la profecía de Daniel, que tiene una gran coherencia con el Evangelio breve que ha proclamado el hermano sacerdote, donde realmente el profeta Daniel nos dice como una confesión: hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos rebelado apartándonos de los mandatos y preceptos. Y no hicimos caso ni a profetas, ni a patriarcas, ni a nada. Y esta es la realidad que a veces tenemos en nuestro corazón. Nos hemos apartado de la verdad de Cristo. La humanidad que os decía antes
vive como a espaldas, como embotada su mente en el buen vivir, en el dinero, en el poder, no digamos la política de este mundo. Y vivimos embotados tal vez en una religiosidad que nada tiene que ver con la iglesia que Cristo quiso fundar, en una religiosidad adornada con muchas plegarias, muchos gestos, pero en el fondo el corazón puede ser que esté lejos, porque hemos cometido crímenes interiores, diríamos, delitos. Nos hemos rebelado muchas veces ante Dios cuando le hemos echado un pulso a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio. Fijaros bien, en este momento de la historia de esta humanidad, España, Europa, el mundo entero, quieren barrer a Dios del plano de este mundo. Y cuando el hombre barre a Dios, el hombre pierde su sentido de hombre, de creación, y el hombre, como dice esta lectura de Daniel, va a la condenación. Esta es la realidad. Hay aquí 3 momentos serios de la vida. En primer lugar, tenemos aquí los tiempos de Cristo. En segundo lugar, tenemos los tiempos de los espíritus malos. Y tenemos también el tiempo presente de nuestra vida. El tiempo de Cristo, ¿cuál es? Amarnos, brindarnos toda una historia de amor reflejada en la cruz del Calvario. Y a pesar de nuestros delitos, como dice el profeta Daniel, a pesar de estos delitos, Él nos ama, Él nos perdona. Tú, mi Señor, tienes razón, y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes. ¿No pensáis que también abruma a este mundo la vergüenza de cómo vivimos lejos del Dios de la vida, del Dios de Jesús, enfrascados realmente en un mundo sin Dios, en una realidad que nada tiene que ver con la realidad que Cristo vino a implantar en este mundo? Y después tenemos el tiempo del maligno, espíritus malos, los demonios. Es cuando el hombre se obceca por renunciar a Dios, por pecar. Y creo que es importante hoy la misericordia. La puerta de la misericordia se empuja muy poco, con solo un dedo de humildad, de reconocimiento de nuestro pecado, podemos abrir esa puerta de la misericordia, cuya puerta de la misericordia los fariseos, los escribas, los saduceos y muchos más no les interesa. Como puerta de la misericordia no abrió aquella parábola del hijo pródigo, donde el hijo mayor se niega a entrar. Yo he hecho por ti todo esto, yo he hecho, y ese hermano mío, además le llama, dice, no, y ese no le llama hermano, que ha malgastado tu hacienda, a ese la abrazas. Aquí están los saduceos, están los escribas, están los fariseos, que rechazan la misericordia de Dios para con el débil, que olvidan que Cristo ha venido a sanar a los enfermos, a salvar a los pecadores. No ha venido precisamente a decir, como el publicano y el fariseo, el que erguido oraba a Dios, yo. En cambio, el publicano, atrás, no se atrevía a levantar la vista, porque él sabía que Dios es amor y que se había abandonado de Dios tal vez.
Y aquel publicano salió justificado y el fariseo salió como había entrado. Esta es la Cuaresma, sentirse un publicano. La Cuaresma es esta realidad de la profecía de Daniel. Nos abruma la vergüenza de haber pecado, de habernos apartado de ti. Nos abruma. Por ese motivo aquí cobra mucho interés la penitencia, la confesión, porque tal vez cuando vamos a la confesión o a la penitencia creemos que es un asunto de niños. La confesión, la penitencia es realmente estas bellas palabras de Daniel. Nos abruma, como abrumaba al hijo pródigo sentado allí lo que había hecho con el padre de amor, que le estaba esperando además. Y esto es la bella lectura del profeta Daniel, que hoy podemos hacerla nuestra y sentirnos liberados. ¿Por qué? Porque a través de la oración, de la penitencia, abrimos la puerta de la misericordia, para que el Señor, en su misericordia, nos diga esas palabras tan bellas. Pero mi Señor nuestro Dios, dice el bueno de Daniel, es compasivo y misericordioso. Esta es la realidad. Y el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio, lo mismo que nos habla de misericordia y además nos habla de cómo tenemos que compartir la misericordia. Y nos dice además claramente, al final se dice, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Y esto lo olvidamos, porque en la convivencia de los pueblos, en los lugares de apariciones, a veces es como una guerra campal, que cada uno sabe el último mensaje, la última noticia de los YouTube y esa historia. Pero todos desconocemos la autenticidad de esta palabra de Dios, que es espíritu y vida. Y creo que olvidamos también estas palabras del Evangelio. La medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Y es más, que va enumerando anteriormente, no juzguéis, no sé, perdonad, se os perdonará. Y creo que esto es lo importante, pensar qué medida uso yo para mí y qué medida tengo que usar también para el prójimo. Y la Cuaresma es una llamada profunda interior a nuestra vida. Es una llamada a saber vivir la misericordia en profundidad para abrir la puerta de esta misericordia y que pueda entrar el hermano también, de pie. Nos